Advertencia: cualquier material incluido en nuestro contenido, como imágenes, videos o música, tienen derechos de propiedad. Por lo tanto, las imágenes, videos o cualquier material que aparecen son propiedad de la compañía respectiva. Cualquier material utilizado en la producción de estos videos se utiliza con el fin de dar a conocer acerca de los personajes y sus elementos, por lo que son propiedad de esas compañías y no tienen ninguna intención comercial, sino de entretenimiento. Y la temporada de tradiciones empezó temprano este año. Un canal llamado Archivos de Universe, La Hawk, ¡Ay, Dios mío! un canal dedicado a biografías de personajes, cómics, películas, series animadas, en fin, todo lo que puedes ver del universo DC creado por DC Comics. Te presenta el siguiente programa con ustedes. Del mismo By La Hot, mi persona, el creador de contenido para el universo compartido de canales de YouTube, conocido como Archivos Digital Comic Universe. Sean bienvenidos al contenido creado en este canal y demás canales hermanos. Síganme en las diferentes redes sociales que encontrarán en la descripción del video y del canal y de los demás canales hermanos. Y únete a esta gran familia. Hoy les ofrecemos Los Hombres de Metal. Saludos a todos nuestros seguidores de nuestro canal. Bueno, en esta ocasión, aprovechando el mini short que hemos hecho sobre el del Dr. Will Magnus, pues nos dedicamos a traer esta biografía de los Hombres de Metal o Metal Men. Pues simplemente, sin más, comencemos. Los Hombres de Metal son un equipo de superhéroes robóticos creados por el brillante científico e inventor Dr. Will Magnus. Magnus inventaría un dispositivo conocido como el responsómetro, un dispositivo que anima a los robots y les da sensibilidad. Esto les permitiría transformarse en las formas líquidas para conservar su forma sólida. Cada uno, el nombre de cada elemento del que están hechos y sus personalidades hacen referencia a las propiedades de estos elementos. Su membresía original, o sea, su formación original, incluyen al líder, la unidad oro, a la unidad hierro, plomo, mercurio, la sensual, claro, e interés amoroso, aunque no lo crean. La unidad platino desarrolló fuertes sentimientos, incluso raros, en el universo de la robótica, de la ficción. Un robot que tiene sentimientos y apego a su creador, como es la unidad platino, y el inigualable, aunque a veces ingenuo, porque quizás es el más pequeñito y como digámoslo así, el más débil, que es la unidad de estaño, pero que curiosamente este joven Metal Man robótico es el pequeñito del equipo, ¿no? Más tarde agregarían otras unidades llamadas Snavelings y Coupler. Además, Magnus uniría su esencia, su alma brevemente a un metal alienígena, creando su cuerpo robótico y tomando el nombre de superhéroe como Veridium. En su forma combinada usarían, al menos en el universo de Kingdom Come, una aliación llamada Alloy, fusionándose para poder crear a un gigante mucho más poderoso que ellos mismos. Los Hombres de Metal serían creados por el legendario Robert Kanigher, Ross Andru y Mike Esposito, apareciendo por primera vez en las páginas de la historieta Showcase Volumen 1, número 37 del año de 1962. Como anteriormente les decíamos, pues los Metal Men son un equipo de inteligencias artificiales superheroicas, son son unidades robóticas que cada uno de los cuales tiene una serie de características especiales, especialmente a partir de su respectivo metal, sea un metal líquido o metal sólido, ¿no? Cada uno de los cuales se fusiona con un tipo de diferente de metal, como les decía. Su membresía incluye, lo que es el equipo, la formación original, a la unidad oro, mercurio, plomo, estaño, hierro, platino ¿cómo lo llamaríamos? Y en una época tuvieron a un miembro llamado Cobre. Los Metal Men fueron creados por el Dr. Will Magnus, pero su funcionamiento depende del dispositivo de los responsómetros. Bueno, también queríamos especificar que un responsómetro básicamente era el dispositivo con el que los hombres de metal eran activados y dependían su manejo. Obviamente esto se creó en los laboratorios del Dr. Magnus. Los responsómetros como tal han sido destruidos ocasionalmente en diferentes momentos de su historia del pasado, pero Will Magnus siempre se las arregla para producir más. Bueno, la historia. El Dr. Will Magnus teorizó que las ciencias, entonces la actual inteligencia artificial era algo defectuosa. Suponiendo que las cosas ya no eran inteligentes y que los rasgos de personalidad podrían indicar presencia de ciertos metales en el cuerpo humano, como resultado de ese enfoque, Magnus desarrollaría un dispositivo de chip microordenador que llamó el responsómetro.
Colocando dentro de un volumen específico del metal puro, el responsómetro puede animar al material y desarrollar un cerebro artificial capaz de pensar de forma independiente. El Dr. Magnus utilizaría su invento para crear un equipo de robots vivos al que les apodó los hombres de metal. Cada responsómetro reaccionaría de manera diferente según el tipo de metal con las que se fusionaba. Como tal, los hombres de metal desarrollarían habilidades y personalidades que reflejan su composición mineral. Un responsómetro registra la personalidad y los recuerdos de un robot y se puede descargar de un robot a otro. En caso de que uno de los hombres de metal fuese destruido, que es clásico de estos personajes en cada aventura que tenían, Magnus no solamente necesitaba descargar la personalidad del robot en un responsómetro nuevo e implantarlo en un cuerpo de sustituto. Un solo responsómetro podría ser capaz de animar al metal y desarrollar una conciencia capaz de pasar a una forma independiente. También puede ser reprogramado o programado a través del propio responsómetro para que pueda determinar las habilidades de un robot en función de su composición mineral. Eso se vendría justamente a saber en el mismo número de la Shopcase que hemos mencionado, que por cierto se publicó en el mes de abril de 1962. Aunque Will Magnus una vez restauró a Robotman, el famoso Cliff Steele, parcialmente destruido en una apariencia de un hombre de metal, por ejemplo, es una de las cosas más curiosas donde se ha vinculado el personaje de Will Magnus con los cómics de la Doom Patrol. Cliff mantuvo su cerebro vivo original y no poseía ningún responsómetro. De hecho, esta curiosidad de hecho ocurre en los cómics de la etapa de Grant Morrison, donde Will Magnus tiene una aparición un poquito recurrente en sus primeros números. Trivialidades, por ejemplo, resulta que en la serie limitada de 1993, Los Hombres de Metal, el volumen 2, revisó el origen del equipo, estableciendo que las personalidades de los robots en realidad se derivaban de personas vivas. Bueno, esto fue brevemente, negando así la presencia y funcionalidad de los responsómetros. Sin embargo, la maxiserie de 2006, 52, reconfiguró de nuevo la miniserie de 1993, atribuyendo el incidente a un delirio loco que tuvo lugar dentro de la mente de Will Magnus. Bueno, eso básicamente nos permite adentrarnos ahora sí de qué va esta cuestión de los hombres de metal, por una razón, porque aquí podemos entender el funcionamiento de estos personajes. Ahora sí, vayamos a la historia. El Dr. Will Magnus fue alumno del terrible supervillano, el temible Dr. Tío Morrow, que por cierto es conocido por ser el villano que creó al famoso cuerpo de Red Tornado, el famoso superhéroe, ¿sí? Pero obviamente con la funcionalidad para destruir en un momento la Liga de la Justicia. Pero bueno, eso es parte del pasado. Y volviendo al tema, allí este personaje, o sea el Dr. Will Magnus, se convirtió en la principal autoridad en una nueva ciencia llamada Elementix, que curiosamente ya les conté de alguna manera muy brevemente en el short. En síntesis, digámoslo así como lo diríamos, es como una ciencia que involucra la mezcla entre la química y la robótica. El Dr. Magnus desarrollaría el responsómetro, que ya hemos hablado, que es ese microordenador capaz de animar metales a puros robots humanoides, capaces de pensar, tener ciertas iniciativas y desarrollar emociones artificiales independientes. Juntos, los hombres de metal se embarcarían en una variedad de aventuras. Su especialidad es en la lucha contra monstruos que surgieron de la ciencia extraña, o sobrenatural, o de alguna manera que tienen ese carácter científico. Quizás su más usual y letal es Chemo, un guiso, ¿cómo lo llamaríamos? Como una especie de bacteria ambulante, no sé, a veces tiene formas raras, de desechos químicos en forma de una criatura humanoide gigantesca, que por cierto lo hemos visto incluso como enemigo de los jóvenes titanes. Entre sus otros enemigos se encuentra el hombre misil, la banda de los Gasmen o Gas Gang, los Balls, el Dr. C y los Plastic Barriers. De hecho son villanos un poco raros para sus nombres. Finalmente los hombres de metal viajarían a Ciudad Gótica para ser parte de una convención mundial de robots, pero fueron enmarcados por el levantamiento de los robots criminales. Fueron encerrados por el vigilante local, Batman,
Pero sus nombres pronto fueron aclarados y ayudaron a Batman a luchar contra las hordas de robots enloquecidos y capturar al criminal responsable del malvado complot. Después de esto, los Hombres de Metal trabajarían con Batman en varias ocasiones e incluso fueron convocados para reemplazar al Caballero Oscuro en algún momento. A pesar de todo, estos sirvieron como protectores en Ciudad Gótica por algún tiempo, a pesar de que estos fallaron. A lo largo de los años, los Hombres de Metal han sido destruidos y reconstruidos varias veces, pero Magnus siempre ha podido rescatar responsómetros y reconstruirles. Debido a su capacidad de cambio de forma, el robot nunca puede combinarse de una manera robótica gigante, a menos que ellos de alguna manera compaginen de común acuerdo. Entonces, cuando lo hacen, se transforma en una aleación llamada Alloy. Alloy tiene el poder combinado de todos los robots junto con sus pensamientos y habilidades, lo que lo convierte en un oponente formidable. Hagan de cuenta que es como los combiners de Transformers, pero en versión metal líquido. La famosa unidad Teen, o sea, Estaño, que es uno de los sobrenombres que tiene este pequeño robot del equipo, creó el robot de él mismo, un miembro no oficial del equipo apodado el Sin Nombre, tímida y retraída Nameless, que en este caso se está refiriendo, fue por algún momento la novia de Teen, o sea, de Estaño, hasta su destrucción en una batalla. Bueno, pues todos saben que en esta continuidad de New Earth, que en este caso estamos hablando, pues el único bien parafernal que tiene este grupo de robots, obviamente depende del responsómetro. Bueno, trivialidades. Aunque este equipo se presentó originalmente durante la era de la publicación de la Tierra 1 de DC, la existencia después de los eventos de la serie limitada de la crisis de las Tierras Infinitas 1985 al 86 permanece intacta. Sin embargo, algunos elementos de la historia previa a la crisis del equipo pueden haber sido alterados, eliminados por la continuidad de Nueva Tierra, o sea, lo que fue los años 90 y posteriores a las crisis y diferentes eventos posteriores, y deben ser considerados apócrifos. Sin embargo, pues ustedes saben que Doomsday Clock y Death Metal arreglaron y reconearon algunos elementos de estas historias. Continuidad Prime Earth, pues en esta versión obviamente es de la misma, tiene algunas variaciones, ¿no? Pues en el origen de los Hombres de Metal estos eran un grupo de androides, obviamente se cuenta la misma historia que fue creado por Will Magnus y obviamente responden a un cuerpo humanoide, ¿no? También hay que decir que en esta versión, en la historia que cambia, se agregó que fueron parte del proyecto llamado el proyecto del Departamento de Defensa para crear robots que sean lo suficientemente inteligentes para realizar operaciones de búsqueda y rescate en entornos demasiado peligrosos para los humanos. Sin embargo, poco después de la activación, el personaje conocido como Joseph Devil, el secretario de defensa, dijo a Will Magnus que debía enviarlos a eliminar a los hijos de Adam en Kahndaq, es decir, al propio Black Adam. Esto se contaría en el volumen de Justice League volumen 2, número 28 de abril de 2014, por cierto, y que el proyecto Metal Men siempre había estado destinado a uso militar. Curiosamente, enfurecidos por esta revelación, los Hombres de Metal escaparían del laboratorio de investigación del ejército en el que fueron creados y habían desaparecido. Para evadir el ejército de los Estados Unidos, los Hombres de Metal se disfrazarían de objetos domésticos y se escondieron en el apartamento de Will Magnus, pero fueron descubiertos por Magnus. Magnus, sin embargo, quería arreglarlos, pero los Hombres del Metal explicaron que no deseaba dañar a nadie y que solo querían una oportunidad para demostrar su valía. En ese momento fueron interrumpidos por un alboroto, una crisis generada por un monstruo químico conocido como Chemo, que por cierto, si quieren biografía de Chemo, se la podemos traer, solo dejen su comentario en este video. Creado como resultado de que un ladrón arrojase un prototipo del responsómetro a una tina de desechos tóxicos. Los Hombres de Metal salvarían a todos los civiles en la escena antes de fusionarse dentro del monstruo, sacrificándose para neutralizar las toxinas. Aunque sus cuerpos fueron destruidos, sus responsómetros permanecieron intactos y Magnus los mantuvo almacenados. Recientemente pues se sabe que el equipo tuvo una miniserie, entonces yo creo que no valdría contarnos la historia de esa miniserie. Es una miniserie de 12 partes que surgió en la etapa Renacimiento, entonces es simplemente recomendarles. Asimismo, los Hombres de Metal tuvieron su contraparte femenina, pues a pesar de que tenían en el equipo
a la miembro platino, hubo una variante del equipo que era las llamadas Mujeres de Metal. No hay que decir mucha historia porque aparecieron en el número 32 de Hombres de Metal, volumen 1, que surgió en el mes de julio de 1968. No hay mucha historia que contar, se fueron simplemente como sus versiones alternas. Asimismo, se conoció a una nueva versión llamada los totalmente nuevos Hombres de Metal, aunque esta versión no serían creados por Will Magnus, porque resulta que este era un equipo de unidades robóticas basados en el diseño del responsómetro, que fueron creados para el ejército por el doctor Condon de Chantilly. Eran parte de una estratagema del general Scarletti para poner de vuelta a Will Magnus y a los Hombres de Metal en línea. Eso básicamente te lo cuenta en la miniserie Leyendas del Mañana, volumen 1, número 4, del mes de agosto de 2016. Y su última aparición en Leyendas del Mañana, volumen 1, número 6, del mes de octubre de 2016, donde tuvo dicha historia. En nuestra sección de postcréditos, cabe citar que el Dr. Will Magnus no siempre ha dependido de los propios Hombres de Metal. Pues resulta que en el cómic de Hombres de Metal, volumen 4, número 7, que yo les mencionaba anteriormente, que se publicó entre agosto a septiembre de 2020, justamente en los números 7 y 8, resulta que en esa historia el Dr. Magnus creó una serie de animales robóticos conocidos como los mamíferos de metal. Quizás son como sus variantes de estos propios personajes. Pero resulta que los mamíferos de metal eran un grupo de animales robóticos creados por el propio Magnus. Después de que los Hombres de Metal en la historia habían dejado a Magnus, creó a los Metal Magmals o los mamíferos de metal como un equipo de sustitutos. Su primera presentación fue impresionante, ya que derrotaron fácilmente a un villano conocido como Z1 y a sus hombres misil, a pesar de discutir constantemente sobre qué grupo eran mejores elementos, los estándares o los nobles. La próxima vez que se habían enfrentado a Chemo, los atrajo a los que se acercarían alegando que querían cambiar solo para que estos fuesen destruidos a todos, rociando al grupo con su peligrosa composición química. Al menos eso es lo que se supo de esta encarnación, digámoslo así, variante sustituta de los Hombres de Metal, ahora versión animal. Y simplemente queda decirles, recuerden la campanita, suscribirse y a las redes sociales mencionadas suscribirse. Recuerden que hay grupo y obviamente para que ustedes me sigan las notificaciones, canal en Telegram, están cordialmente invitados. Enlace en la descripción del video. También pueden encontrar un enlace a Discord, cordialmente invitado. Yo soy Blahog y como siempre les digo, ya saben, sigan siendo felices. Blahog les dice, transmisión fuera, bye. Oye, estoy confundido. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta. Bien, ya cumplí mi misión aquí. ¿De qué misión está hablando? Usted no hizo nada. Ah, no. Gente, estoy cordialmente invitados a seguirme en mis redes sociales, en mi gran familia de canales del universo compartido de YouTube, que comprende mi canal principal Archivos de Desayunos. También me pueden seguir en mi segundo canal Archivos Marvel 616 Star Wars. También me pueden seguir en mi canal de video como Archivos Digital con Millones, y mi cuarto canal Memory Alpha Archivos Star Trek. Asimismo me pueden seguir en mis 3 Facebook, 2 Twitter, 2 Instagram, en TikTok, en Twitch. Asimismo entrar a mi grupo de Discord y Telegram que se encuentran en la descripción de este video. Y además redes sociales de este canal. Recuerda, sigan siendo felices. Blahog les dice, transmisión fuera, bye.